Tenía 19 años cuando mi hermana me llamó una vergüenza. No lo gritó, no era su estilo. Simplemente lo dijo como se dice algo que ya se ha decidido, por cierto. Me haces las cosas más difíciles de lo que deberían ser. Sara. Es agotador. Ella estudiaba Derecho por aquel entonces, y ya caminaba como si el mundo le abriera las puertas antes de que tuviera que llamar. Yo estudiaba Psicología. Tenía 2 trabajos y me quitaba el sueño pensando en las cosas de las que nadie más en casa quería hablar, sobre todo lo que vi en la oficina de papá. Sobre todos los documentos que él creía que no entendía. Una semana después de esa conversación, llegué a casa y encontré las cerraduras cambiadas. No había ninguna nota ni aviso, solo una bolsa de basura con mi ropa en el porche, todavía húmeda por el riego. Mi madre estaba de pie tras la cortina del salón, fingiendo no ver. Cuando llamé, no vino, pero un minuto después vibró mi teléfono. Esto es lo que pasa cuando no respetas los límites, decía su texto. Dijeron que era inestable, demasiado sensible. Pero la verdad era que no me estaba derrumbando. Estaba despertando. Había cogido un solo archivo, solo uno, un informe que vinculaba a un contratista de seguridad privada para el que papá solía trabajar como consultor, con una serie de casos de mala conducta enterrados bajo la burocracia. No acudí a la prensa. Ni siquiera lo confronté. Lo informé discretamente por los canales adecuados. 2 semanas después, recibí una llamada, no de un periodista, sino de un reclutador. Alguien dijo que mi nombre había aparecido en una lista de referencias internas. Al principio pensé que era una broma. Luego, recordé algo que mi tía solía decir antes de morir. A veces, la puerta que se cierra de golpe en tu cara simplemente deja espacio para otra que se abre más fuerte. Así que me fui de Tucson. Sin una despedida dramática. Sin maleta. Solo una mochila, 2 libros de texto y una carpeta llena de papeles de préstamos estudiantiles que nunca llegué a usar. No le dije a nadie a dónde iba, no porque estuviera huyendo, sino porque necesitaba construir una versión de mí mismo que jamás podrían volver a tocar. El primer autobús que salía de la ciudad partió a las 3:42 de la madrugada. Vi cómo el desierto desaparecía detrás de mí en pedazos. Al amanecer, ya había elegido un nuevo nombre. Al anochecer, ya no tenía hogar, pero por fin tenía una razón. En el baño de una estación de Greyhound a las afueras de Flagstaff, me corté el pelo con unas tijeras para tela. Vi cómo largos mechones negros caían en el lavabo como los últimos vestigios de una historia que ya no le debía a nadie. No lloré. No dudé. Seguí cortándome hasta que vi a otra persona en el espejo. Me registré como Val Lesse en una pequeña agencia de trabajo jornalero 2 pueblos más allá. Solo tenía el nombre suficiente para trabajar, pero no para encontrar. Las primeras semanas, dormí donde fuera seguro, a veces en el suelo de un refugio, a veces en el rincón trasero de una lavandería que no hacía preguntas. Limpiaba los restaurantes antes de que abrieran, ordenaba cajas detrás de almacenes, repartía comida en una bicicleta prestada. Cada $1 que ganaba lo destinaba a una sola cosa, la escuela nocturna. Me inscribí en cursos en línea con una beca para la que no estaba seguro de calificar. Aprobé todos los exámenes como si fuera una prueba que nadie creía que presentaría. En cierto momento, compartí un estudio con 3 mujeres, todas mayores, todas indocumentadas. Nunca me preguntaron de dónde era. Nunca pregunté por qué rezaban antes de cada comida en un idioma que no hablaba. Vivíamos en un entendimiento silencioso, cada una con algo que no queríamos que el mundo viera. Una noche, un hombre llamado Bishop me dejó una tarjeta en la recepción del centro de colocación laboral. Sin título, solo una extensión del gobierno y una nota adhesiva que decía: «Hiciste lo correcto. Hablemos». No llamé de inmediato. Llevé la tarjeta en la cartera durante semanas, temiendo que fuera un cebo o peor aún, una prueba. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Alguien había visto lo que denuncié y, en lugar de ocultarlo, difundieron mi nombre. Cuando finalmente llamé, el obispo no parecía sorprendido. «Te hemos estado observando», dijo con claridad. No en el mal sentido, sino como si fueras de aquí. Todavía no estaba seguro de qué significaba aquí, pero dije que sí. Un mes después, estaba en un tren rumbo al norte, a Oregón, mi mochila un poco más pesada y mi silencio finalmente haciendo algo más fuerte que cualquier disculpa que nunca me dieron. Guántico se rompió mucho. En cuanto a las personas,
No me destrozó, pero sí quemó lo que solía ser. Aprendí a correr con 4 horas de sueño y fría resolución. Aprendí a disparar sin parpadear y a mentir sin temblar. Aprendí a desaparecer a simple vista. Al principio mis puntuaciones eran promedio, no porque me faltara habilidad, sino porque nunca pedí atención. Al final eso se convirtió en mi ventaja. Nadie sospecha del tranquilo. Nadie mira a quien no necesita ser visto. Cuando me gradué, no era el mejor de la clase. Yo tampoco era el último. Yo no era nada del otro mundo y eso me hacía perfecto. Me colocaron en una pequeña unidad especializada en casos de trata de personas, vinculada a redes de lavado de dinero. Analicé patrones, crucé visas y seguí el dinero. Trabajé noches, fines de semana, días festivos. Era más fácil mantenerse en movimiento que recordar cómo llegué allí. Pasaron los años. Me moví a través de ciudades, alias, asignaciones. Respondí a Val, a SRED, a cualquier nombre que mantuviera el trabajo limpio y el rastro frío. A veces me pregunto si mi madre alguna vez encendió una vela por mí. A veces, esperaba que no lo hiciera. Entonces, una noche, estaba sentado solo en la oficina de campo de Portland, revisando informes preliminares, cuando un nombre familiar me llamó la atención. Me quedé mirando la pantalla el tiempo suficiente para que el café se enfriara. Consejo de Defensa de Cali, incluido en un caso que involucra a un cliente vinculado a una fachada de LinkedIn de Sinaloa. Pero yo sabía que ese nombre no era real. Y yo sabía exactamente quién era ella. Ella, nació Ella Varela, mi hermana. El mismo rizo en la firma, el mismo título de abogado de Arizona. La misma mujer que una vez estuvo en una cocina y les dijo a nuestros padres que yo era un riesgo para nuestra reputación. Ahora ella estaba defendiendo a alguien cuyo dinero había salido por puertas traseras y que yo había estado persiguiendo durante 6 meses. No dije nada, ni esa noche, ni a mi supervisor, ni al equipo. Pero marqué el archivo para su reasignación bajo la Auditoría Especial 42B, un código utilizado cuando los vínculos internos pueden comprometer la integridad externa. Harían preguntas más tarde. Siempre lo hicieron. Pero yo ya sabía lo que iba a hacer. Porque esta vez no estaba persiguiendo fantasmas. Estaba caminando directo hacia la casa que me dijeron que olvidara. No llevaba mi placa. No lo necesitaba. La sala del tribunal estaba fría, todo vidrio y madera pulida, escondida detrás de un edificio de la ciudad donde los techos resonaban cuando nadie hablaba. Me deslicé a la última fila durante las mociones previas al juicio, vestido con pantalones grises y un abrigo oscuro, solo otro cuerpo en la galería. Al principio nadie me notó. Ni el secretario, ni el alguacil, ni siquiera ella. Isla estaba sentada en la mesa de la defensa, hojeando una carpeta como si ya supiera el resultado. Su cabello era más corto de lo que recordaba, recogido en un elegante moño. Sus labios se delinearon en confianza. Parecía alguien que nunca tuvo que correr para sobrevivir. Pero yo conocía esa postura. Sabía lo que escondía. El hombre que estaba a su lado, su cliente, permanecía sentado con cara de piedra y tamborileaba silenciosamente con los dedos contra la madera. Lo reconocí por los archivos. Blanqueo de capitales, fraude electrónico y presuntos vínculos con cárteles. Demasiado limpio para atraparlo, demasiado conectado para asustar. Y ahora, Isla lo estaba defendiendo. La audiencia fue de procedimiento, moción de supresión, debate sobre la cadena de custodia. Pero entonces el juez miró hacia la galería. Sus ojos se encontraron con los míos. Ella se quedó congelada. «Abogado», dijo, volviéndose lentamente hacia Isla. «Es el agente Val el que está en la última fila». Las palabras no fueron fuertes, pero cayeron como un trueno. Me puse rígido. El abogado defensor que estaba a su lado, un hombre mayor con una corbata gastada, siguió su mirada. Vi que el rostro de Ella se distorsionaba, primero por confusión, luego por reconocimiento. Ella parpadeó una vez, 2 veces. Su mandíbula se apretó. Mi madre también estaba allí. No sabía que ella vendría. Ella estaba sentada 2 filas más adelante, al lado de un hombre que no reconocí. Su rosario medio envuelto en su mano. Ella se giró lentamente, como si una parte de ella ya lo supiera. Su rostro no se movió, pero sus dedos se apretaron alrededor de las cuentas. Nadie volvió a decir mi nombre. El juez se recuperó y reanudó la moción.
La habitación seguía respirando, pero no profundamente. Los periodistas susurraban detrás de sus computadoras portátiles. Una mujer en la galería escribió algo en su teléfono tan rápido que sus uñas hicieron clic contra el cristal. No me inmuté. Me quedé sentado allí, con la espalda recta y las manos juntas. No estaba allí para intervenir. Yo estaba allí para ser visto. Y aparentemente, eso fue suficiente. Cuando se levantó la audiencia, yo me puse de pie, asentí una vez al empleado y salí por la misma puerta lateral por la que había entrado. Pero no me quité el abrigo, porque ya no me estaba escondiendo. La invitación llegó 3 días después de la audiencia, no de Ea ni de mi madre, sino de una prima en común de la que no había tenido noticias en años. Usó la palabra reconectar, como si nunca se hubiera roto. Nos encantaría verte, decía el mensaje. Solo una cena. Solo familia. Dije que sí, no porque les creyera, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegarían. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Las mismas paredes beige, el mismo patio delantero quebradizo. Dentro, olía a limpiador cítrico y a viejas expectativas. Mi madre me recibió en la puerta, abriendo los brazos con demasiada lentitud para parecer natural. Mi padre permanecía rígido cerca de la cocina, con la corbata aflojada y las mangas arremangadas. Isa estaba sentada al otro extremo de la mesa, en silencio, con una copa de vino intacta frente a ella. La cena consistió en enchiladas y una conversación tensa. Me preguntaron si estaba cansado del trabajo. Dijeron que el clima había estado raro. Me felicitaron por mi postura. Fingimos, todos nosotros. Luego, a mitad de una historia sobre el ascenso de un vecino, mi madre se aclaró la garganta. Nos preguntábamos, dijo, con los dedos enroscándose en el borde de la servilleta, si tal vez conoces a alguien en la fiscalía que pueda echar otra mirada. Isa no habló. Solo miró fijamente su plato. Mi padre añadió, no sería oficial. Solo una conversación. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Cogí mi vaso y lo dejé lentamente. Si no estuviera en la oficina, dije con calma, ¿estaría siquiera en esta mesa? Silencio. El rímel de mi madre se le corrió por el rabillo del ojo. Mi padre se alisó las mangas, como si ajustar la tela pudiera arreglar la historia. Isa finalmente me miró de verdad, y supe que no esperaba que le dijera que no. Pero ya lo había hecho. No con palabras, sino con todo en lo que me había convertido con el paso de los años. No preguntaron por ello. Doblé mi servilleta, la coloqué al lado de mi plato y me puse de pie. No me detuvieron. Solo me observaron mientras salía de nuevo. Solo que esta vez, no necesité mirar atrás para saber que no era yo quien se iba con las manos vacías. Chismes disfrazados de periodismo. Luego, se convirtieron en un borrador de política. Luego, en una propuesta. Luego, en algo con peso, el proyecto de ley federal de interferencia de parentesco, diseñado para proteger a denunciantes y funcionarios públicos de la coerción, el chantaje o la intimidación basados en lazos familiares. Porque a veces, las personas más cercanas a ti son las que más intentan silenciarte. Envié el borrador a un colega del comité de ética. Sin explicación, solo el trabajo. El lenguaje era áspero, quirúrgico. Sabía exactamente dónde estaban las lagunas, porque me había aprovechado de ellas. Un mes después, me invitaron a testificar en el Capitolio, Sala 214B, Subcomité de Supervisión Civil. Vestía de azul marino, sin maquillaje ni séquito, solo notas y recuerdos. Gracias, señora presidenta, comencé. No estoy aquí para dar nombres. Estoy aquí porque algunas de las presiones más peligrosas no provienen de la prensa ni del público. Vienen de las salas de estar, de quienes nos criaron y luego intentaron usarnos. La sala estaba en silencio, no porque no entendieran, sino porque muchos de ellos sí lo hacían. Nunca dije padre, nunca dije hermana, pero de todos modos vi el reconocimiento florecer en sus caras. Una congresista de Illinois se inclinó hacia adelante durante el interrogatorio. «Agente Ball», preguntó con suavidad, «¿se trata de usted?» La miré a los ojos. «No», dije. «Se trata de gente como yo». El proyecto de ley fue aprobado en comisión con pleno apoyo bipartidista. Los periodistas dejaron de llamarme un escándalo. Empezaron a llamarme estratega, un reformista.
Incluso los titulares se hicieron más fuertes. Convirtió el trauma en ley. Cuando la sangre traiciona, la ley interviene. Pero no lo hice por eso. Lo hice por la chica que solía ser, la que se quedaba en un porche con una bolsa de basura y sin respuestas, la que le decían que se callara. Y para los que vienen después, quienes quizá nunca tengan que caminar solos por el fuego, porque ahora hay una ley en vigor. Una que no vieron venir. Y apenas estoy empezando. No pidió cita. Mi asistente simplemente tocó la puerta, con la mirada insegura, y dijo: «Está en el vestíbulo». No pregunté quién era, ya lo sabía. Isa estaba en la puerta 2 minutos después, menuda, como nunca la había visto. Sin maquillaje, sin prensa, sin palabras de plata que ocultaran su culpa, solo vaqueros, una blusa sencilla y ese silencio que no pide ser llenado. No le ofrecí asiento. Ella tomó uno de todos modos. Por un rato, no hablamos. El zumbido del respiradero era el único que hablaba. Entonces, por fin, levantó la vista. «Tenía celos de ti», dijo, sin siquiera saber por qué. «Siempre hablabas más alto sin proponértelo, y eso me disgustaba». Su voz se quebró, pero ella siguió adelante. «No vine a pedir nada. Solo necesitaba decir esto». Me recliné en mi silla, con las manos juntas. «No me destrozaste», dije en voz baja. «Solo demostraste lo fácil que era para todos dejarme atrás». Ella asintió. Sin lágrimas. Solo una silenciosa aceptación de que esto no era perdón, era un hecho. No hubo abrazo. No hubo un final dramático. Se levantó, hizo una pausa y salió tan silenciosamente como llegó. No la vi irse. Simplemente abrí mi portátil, pasé a la siguiente página de mi informe y volví al trabajo. El foro no fue televisado. No hubo pases de prensa ni micrófonos, solo sillas plegables en un salón federal, ocupadas por personas que habían llevado el silencio como una segunda columna vertebral. Me quedé en el podio sin notas, no las necesitaba. «No se trata de venganza», dije. «Se trata de proteger a quienes intentaron hacer lo correcto y fueron abandonados por ello». Presenté el proyecto Línea de Testigos, una iniciativa nacional de apoyo para denunciantes que enfrentan represalias internas por parte de vínculos familiares, especialmente en las fuerzas del orden, la política y las instituciones públicas. Hubo asentimientos, algunas miradas llorosas, una quietud que no provenía del desinterés sino del reconocimiento. Y en la última fila, mi madre, con las manos juntas y la mirada vidriosa. No habló, pero se quedó hasta el final. Mi padre no estaba allí. Nunca preguntó. Ella envió un correo electrónico esa noche, solo 4 líneas. «Gracias por decirlo en voz alta, por todos los que no pudimos. Siento no haber sido más valiente. Tú sí lo fuiste». Lo leí una vez y luego lo archivé. Porque hay cosas que no necesitan respuesta. Algunas heridas solo necesitan aire y tiempo. Y ya no estaba aquí para responder por ellos. Estaba aquí para hablar por quienes nunca tuvieron un testigo. La sala ya estaba llena cuando llegué. Entré sigilosamente, sin fanfarrias ni acreditación de prensa, solo con una americana sencilla y una placa con el nombre Val S. No fue mi evento. No tenía por qué serlo. Una nueva generación de reclutas subió al escenario, trajes impecables y manos firmes. Uno de ellos, recién salido de la universidad, se detuvo ante el micrófono y dijo: «Me uní por ella». Señaló hacia la multitud. «Hacia mí». Algunas cabezas se giraron. Algunas cámaras hicieron clic. Pero no me quedé de pie. No saludé. Solo escuché. Después, mientras la gente salía poco a poco, alguien me tocó el brazo suavemente. Una mujer mayor, una agente de campo jubilada. «Estamos orgullosos de ti», dijo. No en voz alta, pero sí. Asentí. «Yo también estoy orgulloso de mí». Y lo decía en serio. Afuera, el aire era fresco. No había reporteros esperando. No había flashes. Solo el ritmo tranquilo del atardecer y la ciudad en movimiento. Caminé a casa sin mirar el teléfono. Sin mirar atrás. No porque no me importara, sino porque no necesitaba que me aplaudieran para saber que mi trabajo importaba. Y esta vez, el silencio no parecía exilio. Parecía paz.